Sobre el lugar más seguro de la Tierra, lo más probable es que pienses en tu dormitorio, donde las paredes te protegen de todo lo oscuro que sucede en el mundo exterior. Pero a veces, las paredes no son lo suficientemente gruesas. Hemos recopilado 10 historias diferentes de personas que sufrieron tragedias dentro y fuera de sus hogares. Los individuos fueron encontrados muertos de las formas más atroces. Ni sus seres queridos ni los investigadores tienen idea de quién lo hizo, cuándo sucedió o por qué razón durante años. Las autoridades tardaron décadas en resolver estos misterios, pero el cierre de las familias finalmente llegó en 2022. Los asesinatos de las Girl Scouts de 1977. Durante siglos, el campamento de verano ha sido parte de la experiencia estadounidense. 1977, como años anteriores, ofreció un campamento de verano, con una población de 30,000 personas y vastos bosques en todas las direcciones. El condado de Mayes era un lugar espectacular para un campamento. Camp Scott, que las Girl Scouts habían dirigido desde 1928, estaba a 2 millas de Locust Grove, ya 50 millas de la sede de Girl Scouts de Tulsa. El 12 de julio, los consejeros saludaron a sus campistas en este último. Michelle Hoffman, quien se graduó en 1977, pasó el 8º verano como consejera de Camp Scott. Lori F. Farmer, de 8 años, Michelle Heather Goose, de 9, y Doris Denise Milner, de 10 años, partieron el 12 de junio de 1977 para pasar 2 hermosas semanas en Camp Scott. Cuando una joven de 15 años vio a la tímida Doris Milner entre la multitud, recordó lo aterrador que fue su primer verano. Milner le aseguró a la madre de la niña que no se preocupara mientras caminaba entre los padres y 130 jóvenes. Eran unas niñas. Tan solo eran unas pequeñas niñas. Unas pequeñas y adorables niñas. Las 3 hijas, Lori, Michelle y Doris, se despidieron de sus padres con un beso, sin darse cuenta de que no volverían a verlos nunca más. El autobús salió de la autopista 82 y se dirigió a Cookie Trail Road después de aproximadamente 1 hora de manejo. Mientras otros campistas corrían a buscar sus tiendas, Hoffman se aseguró de acompañar a Doris a la tienda Kiowa número 8. Doris encontró un compañerismo cercano adentro, junto a los 2 baños y la cocina. Después de algunas canciones y risas inofensivas, Doris se había hecho muy amiga de Lori y Michelle, las 3 niñas que se habían conocido por primera vez ese mismo día. Recibieron la misma carpa número 8 en el campamento. Las 3 parecían haber entablado una amistad de inmediato, sin saber que la tienda fatal los uniría eternamente a través de una secuencia de eventos horribles. Al día siguiente, el 13 de junio de 1977, la consejera Carla Wilhite descubrió el cuerpo de una niña en su saco de dormir en el bosque camino hacia la ducha. Encontró a las víctimas y la siguiente escena del crimen reveló la brutalidad del asesinato. Doris fue estrangulada y Lori y Michelle fueron golpeadas hasta la muerte. Si bien los informes de noticias a las 8 a.m. iban desde accidentes extraños hasta juegos sucios, las autoridades en el sitio ya conocían la triste realidad. Poco después, los restos de las 3 niñas de la tienda número 8 fueron descubiertos en un sendero que conducía a las duchas, a unos 150 metros de su tienda. La noticia conmocionó a toda la ciudad y los campistas fueron enviados a casa de inmediato. Las 3 niñas habían sido brutalmente atacadas y agredidas. No está claro acerca de las lesiones que recibieron estas 3 niñas. Sin embargo, es evidente que una de ellas fue manipulada de forma diferente a las demás y no metida en un saco de dormir. Mientras tanto,
los autobuses regresaron a todos los demás campistas a Tulsa a las 2:15 p.m., lo que permitió a los padres respirar aliviados. Las autoridades iniciaron su investigación con el consejero. Si bien eran 3 de las niñas más tranquilas individualmente, la consejera Carla Wilhite afirmó que la carpa era tan ruidosa y bulliciosa como las demás antes de la noche. Su tienda en la unidad Kiowa era la más alejada de la tienda del consejero del campamento y estaba parcialmente oculta por las duchas del campamento. Debido al mal tiempo, las campistas, Lori, Doris y Michelle, fueron a sus tiendas temprano en la noche. Con mucho entusiasmo en la primera noche del campamento, todas las chicas permanecieron despiertas toda la noche e incluso se entregaron a algunos juegos bruscos con sus linternas antes de retirarse. Uno de los consejeros del campamento dijo: "El primer día es agotador. El calor, la emoción y los niños te han desgastado". El ruido continuo de los niños felices y el estruendo de las tormentas hicieron que fuera difícil escuchar a Lori, Doris y Michelle gritar pidiendo ayuda cuando el asesino irrumpió en su tienda y las golpeó salvajemente hasta matarlas. Hubo ruidos extraños en la noche, según entrevistas policiales. Aproximadamente a la 1:30 a.m., un consejero revisó los gemidos, pero no pudo encontrar la causa. Media hora después, se encendió una linterna en la cara de un campista de la carpa número 7. A las 3 a.m., una niña escuchó un grito y otra escuchó a alguien gemir: "¡Mamá! ¡Mamá!". Según pruebas posteriores, el asesino agredió, apaleó y estranguló a las desafortunadas niñas, cuyo único delito fue estar recluidas en una tienda aislada. Entre las 2 y las 3 a.m., un terrateniente vecino escuchó bastante tráfico en la carretera cerca de Camscott. Aunque la escena del crimen estaba cubierta de sangre, el colchón y las toallas permanecieron limpias. Se descubrieron huellas de diferentes tamaños dentro y fuera de la tienda. La linterna, la cinta adhesiva y los cables se quedaron atrás. Las autoridades encontraron una huella en los anteojos, pero no pudieron identificarla. Lamentablemente, otro evento trágico ocurrió 2 meses antes de los asesinatos, lo que debería haber llevado a los funcionarios a aumentar las medidas de seguridad, pero no lo hicieron. Alguien había saqueado la cabaña de un consejero del campamento durante una sesión de capacitación en el lugar, dejando un mensaje amenazante dentro de una caja de donas vacía que decía: "Tenemos la misión de matar a 3 niñas en la tienda número 8". Las autoridades ignoraron el memorando y lo descartaron como una broma, un error significativo de su parte. Las 3 chicas no habrían sido asesinadas si hubieran tomado las medidas necesarias. El 16 de julio, el alguacil Glenn Weaver afirmó haber descubierto el arma homicida, pero el fiscal de distrito Sid Wise la rechazó rápidamente. Entonces, finalmente, los perros policía encontraron una batería de linterna, anteojos que parecían haber sido sacados del campamento y un boceto con las aportaciones de las mujeres podría coincidir con el tipo llamado Jean Leroy Hart. "El asesino estuvo aquí", decía siniestramente la pared de una cueva vecina. "Adiós, idiotas. 77-617. Jean Leroy Hart había huido de la cárcel del condado de Mayes en 1973 después de ser declarado culpable de asalto y secuestro. Desde entonces, la policía cree que la comunidad de Cherokee lo ha estado protegiendo. El 6 de abril de 1978, las autoridades, junto con la ayuda de 40 agentes del FBI, lo persiguieron en un albergue Cherokee con $1.250.000.000 en el banco. La persecución fue la más grande y prolongada en la historia de Oklahoma. Mientras Hart se escondía entre los Cherokee, los miembros del movimiento indioamericano dijeron que el sheriff Weaver estaba buscando un chivo expiatorio de su tribu para culpar por los asesinatos. A pesar de esto, Hart fue arrestado y acusado de 3 asesinatos en primer grado en la penitenciaría del estado de Oklahoma. La fiscalía dijo que las gafas de Hart fueron tomadas del campamento y que el cabello encontrado en la cinta adhesiva se parecía al suyo durante el juicio que duró del 19 de marzo al 30 de mayo
de 1979. Mientras tanto, la defensa alegó que las gafas se obtuvieron de las víctimas anteriores de Hart y Hart admitió que Weaver colocó el resto. Otro sospechoso surgió después de que la camarera Dean Boyd testificara que vio a un hombre preocupado en su café a 15 millas de Campscott la mañana de los asesinatos. El tipo, identificado como William Stevens, era un asesino convicto que había sido observado en las instalaciones de Campscott antes del 13 de junio por un niño de 11 años. En 1989, 3 de las 5 sondas de muestras de semen recolectadas en el sitio coincidieron con el ADN de Hart. Las atroces muertes sin duda empañaron la reputación del campo, lo que llevó a su cierre. Hace unos años, se volvió a examinar la evidencia y se analizó el ADN, y los resultados ahora se hacen públicos por primera vez. El alguacil Mike Reed del condado de Mayes ha pasado los últimos 9 años investigando este caso después de que los padres de Lori Farmer le rogaron que lo hiciera. Afirma que se han tenido en cuenta todas las pruebas de ADN y que, según las pruebas, no hay dudas en su opinión de que Jean Leroy Hart es el asesino. Jean Leroy Hart era un hombre de Cherokee de 33 años. En 1978, Hart fue detenido, procesado y absuelto de los crímenes atroces. El alguacil Reed afirma que el jurado no pudo acceder a las pruebas de ADN en 1978, pero que si lo hubiera sido, Hart habría sido declarado culpable. Los hechos, según Reed, van mucho más allá de las pruebas de ADN. Afirma que Hart fue un clásico asesino en serie condenado por secuestrar y agredir a 2 mujeres embarazadas 10 años antes de los asesinatos de Girl Scouts. Hart fue puesto en libertad después de cumplir solo 2 años y medio por ese delito. El alguacil Reed dijo que ha habido muchas teorías de conspiración en torno a este caso a lo largo de los años, y decidió investigarlo por una razón: las familias. Jean Leroy Hart murió en la cárcel solo unos meses después de haber sido absuelto de estos asesinatos. Sherry Farmer, la madre de Lori Farmer, ha vivido con las consecuencias de esta atrocidad durante 45 años. Ella afirma que ella y su esposo ahora están en paz. Fue un viaje que ninguno de sus padres querría para nadie. No es lo mismo morir que perder a sus niñas porque las mataron. Fue deliberado, y que sus hijas fueran asesinadas cuando eran niñas pequeñas es algo que no olvidarán. Richard Hughes, el padre de una de las 3 víctimas, creó la Declaración de Derechos de las Víctimas de Oklahoma en el Senado estatal. También ayudó en el establecimiento de la Junta de Compensación para Víctimas del Crimen de Oklahoma. Sherry Farmer formó la rama de Oklahoma de Parent of Murdered Children, una organización de apoyo. El legendario caso criminal de asesinatos de Girl Scouts de Oklahoma ha generado innumerables documentales y programas de crímenes reales en las últimas 4 décadas. Y finalmente, los investigadores han resuelto el problema más polémico del caso: ¿quién mató a las 3 Girl Scouts? La misteriosa muerte de la ex reina de belleza en 2005. Se publicaron titulares que decían que Bud Hughes y Ryan Duke habían sido detenidos en relación con el crimen de la misteriosa muerte en 2005 de una ex reina de belleza. Goodwin, un investigador forense, entró en su oficina, fue a sus estanterías y sacó una carpeta de plástico de 3 anillas. Las palabras "El libro de asesinatos de Terra Grinstead" estaban rociadas en el frente en letras negras enormes. Goodwin lo tomó, se sentó y comenzó a leerlo. Su estómago comenzó a revolverse y comenzó a temblar. Comenzó a leer sus notas policiales que había escrito. Goodwin tuvo la tarea de descubrir la desaparición en 2005 de una ex reina de belleza en Atlanta. Goodwin estaba navegando por internet cuando apareció en su pantalla un informe de Ocala, Georgia. Georgia era el estado donde residía nuestra víctima y donde fue vista por última vez. Era octubre de 2005. Terra Grinstead, de 30 años, profesora de historia en la escuela secundaria del condado de Irwin en Ocala, Georgia, fue reportada como desaparecida. Ella no se presentó a trabajar, lo que provocó un control de bienestar y un informe de una persona desaparecida. Las autoridades revisaron su casa en ese momento y encontraron sus llaves. Se dieron cuenta de que le robaron el bolso, pero su teléfono celular todavía estaba conectado al cargador junto a su cama.
La policía no descubrió mucho en la casa de Terra Grinstead, que estaba ubicada justo al final de la calle del centro de Osceola. Pero pudieron encontrar que la casa estaba demasiado limpia, lo que les hizo sospechar que algo había pasado. Pasaron 34 horas desde la desaparición de Grinstead. Primero, la policía hizo su verificación de bienestar, lo que llevó al jefe de la policía de Osceola, Billy Hancock, a llamar a la oficina de investigación de Georgia. A continuación, amigos, familiares, vecinos y policías judiciales peinaron la región de Osceola en busca de pistas. Publicaron volantes de personas desaparecidas y ofrecieron incentivos por cualquier información. Todos creían que era posible encontrarla. La policía descubrió que fue vista por última vez en una fiesta el 22 de octubre de 2005. En esa fiesta del sábado por la noche, siendo Mid-Tifton, 1999. Grinstead ayudó a las competidoras adolescentes a prepararse para un futuro concurso de belleza. Terra había dejado artículos de belleza mientras ayudaba a las niñas y los preparaba para el concurso local de batatas, por lo que sus decoraciones de Halloween estaban en su casa. Sin embargo, afuera de la residencia de Terra, las autoridades descubrieron algo que no parecía pertenecer allí. Era un guante de látex frente a la casa de Grinstead. Afortunadamente, el guante de látex estaba con huellas dactilares y ADN. Pero lamentablemente no hubo coincidencia, ya que Ryan Duke, quien parecía en los titulares, no tenía antecedentes penales durante esos días. Pero, como resultado, tenían una mejor idea de que había ocurrido algo horrible. La desaparición de Grinstead provocó especulaciones entre los estudiantes del condado de Irwin de que había sido asesinada 2 semanas después. Boo y Ryan, quienes se habían graduado de la institución, fueron acusados de fanfarronear ante sus amigos sobre el asesinato del dorado instructor y reírse de ello. Desafortunadamente, seguir las pistas fue como perseguir conejos en un agujero de conejos. A medida que el caso se enfriaba, la hermana de la víctima, Anita Gares, contrató a Goodwin como investigador privado en 2006 y comenzó a investigar la desaparición de la reina de belleza. Había interrogado a un grupo de personas en el círculo íntimo, así como a los que estaban en el perímetro durante 3 años, con la esperanza de descubrir alguna información que le mostrara la verdad. Pero desafortunadamente, la gran oportunidad de Goodwin nunca se materializó. Revisó todo lo que tenía, pero estaba desconcertado, ya que no podía encontrar sus nombres en ninguna parte. Por otro lado, el amigo de Ryan Duke, Boo, se enredó aún más con la ley más tarde. Se inscribió en el ejército de los Estados Unidos en 2006. Según su abogado, fue enviado a Irak en 2009 y Afganistán en 2012, e incluso recibió varias condecoraciones por su servicio, incluida la Estrella de Bronce. Boo y su esposa se declararon culpables de robar más de $150,000 del ejército en 2013, y él fue sentenciado a 27 meses en una prisión federal y tuvo que pagarle al gobierno federal más de $134,000 en restitución. Años pasados, nada pudo evitar que el caso de la ex reina de belleza se enfriara hasta casi 11 años después. En agosto de 2016, Payne Lindsay, un valiente presentador de podcast, habló sobre el secuestro y asesinato de la reina de belleza de Miss Georgia, Terra Grinstead, una maestra de escuela. El podcast proporcionó una nueva visión de la evidencia al tiempo que reavivó el interés del público en el caso. Mi primer objetivo fue averiguar qué le sucedió a Terra Grinstead. Mi segundo objetivo era averiguar quién no tenía nada que ver. Cuando la policía no tuvo un respiro en la investigación hasta 2017, a pesar de un mayor escrutinio, la exnovia de Boo, Brooke Sheridan, le dijo a GBI que Boo y Ryan hablaron sobre asesinar a Grinstead y quemar su cuerpo. Las palabras son inútiles, pero estoy agobiado por el asesinato de la señorita Grinstead, escribió Ryan. Ryan me informó que había matado a Terra Grinstead, afirmó Boo en su confesión, que se reprodujo para el jurado. Le pregunté qué pasó exactamente y me dijo que más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a casa, pasó por Fitzgerald y llegó a su casa y, como era tarde, usó una tarjeta para entrar por la puerta principal y él la estranguló allí mismo. Y el vehículo arrastró su cadáver. Me pidió que lo ayudara a deshacerse del cuerpo y lo acepté.
Me pidió que fuera con él y fui con él. Y condujo de regreso a la bolsa y me mostró dónde estaba el cuerpo. El GBI confirmó el 23 de febrero de 2017 que había recibido una pista que condujo al arresto de Ryan Alexander Duke por el asesinato de Grinstead. Duke había asistido a la escuela secundaria del condado de Irwin, donde Tara Grinstead trabajaba como maestra, unos 3 años antes de su secuestro. Otro arresto relacionado con la desaparición de Grinstead se hizo público el 3 de marzo de 2017. Bo Dukes y un compañero de clases de Duke, que no está relacionado con él, fue acusado de intentar ocultar la muerte, obstruir el arresto y manipular pruebas. El juicio de Bo Duke comenzó el 19 de marzo de 2019. El 22 de marzo de 2019 fue declarado culpable de su participación en el encubrimiento del asesinato y sentenciado a 25 años de cárcel. La Corte Suprema de Georgia propuso el juicio por asesinato de Ryan Duke hasta el 1 de abril de 2019, luego de que los abogados de Duke afirmaron que se les negó dinero para que los expertos testificaran en nombre de Duke de manera inconstitucional. Finalmente, el 9 de mayo de 2022 se inició el juicio. Durante una audiencia de fianza en febrero, la abogada de Ryan, Ashley Merchant, dijo que el caso se basó en una declaración inconsistente de alguien bajo influencia de narcóticos. Maria Woods Harber, la amiga más cercana y de toda la vida de Grinstead, cree que los fiscales tienen razón. Ryan la mató y Boo la ayudó. Harber dice que nunca entendería cómo alguien puede vivir tanto tiempo sabiendo lo que ha hecho y nunca decir nada. Harber recuerda sus momentos con Grinstead regularmente. Eran amigas de la infancia. Grinstead tiene la sonrisa más encantadora y aspiraba a ser administradora escolar y, eventualmente, directora. Asistía a la escuela nocturna para obtener un título de especialidad cuando desapareció. Se convirtió en una chica de desfile, no porque quería que la gente pensara que era hermosa. Ella quería dinero para una beca. Grinstead compitió en concursos de belleza para ganar dinero para becas universitarias. Grinstead ganó el concurso de Miss Tifton en 1999, lo que le valió un puesto en la competencia de Miss Georgia ese año. Su máxima ambición era ganar Miss Georgia, o al menos ir a Miss Georgia, recuerda Maria Woods Harber. Grinstead entrenó a otras jóvenes en la región de Usella en el ámbito de los concursos después de que dejó de competir. Durante unos 6 años, Tara Grinstead salió con Marcus Harper, un ex oficial de Usella que se unió a los Rangers del ejército. Marcus viajaba con frecuencia al extranjero y, aunque se separaron en el otoño de 2005, sus conocidos creen que Tara estaba molesta por la ruptura. Boo era amigo de la familia de Grinstead. Durante 11 años, no hizo nada y permaneció en silencio sabiendo la verdad. Se ocupó de sus asuntos sin preocuparse por la angustia que había causado a la familia de Grinstead. Era muy consciente de que ella nunca volvería. Hizo todo lo posible para asegurarse de que no quedara nada de ella. Un acto egoísta y terrible ha dañado a innumerables personas y ha alterado para siempre sus vidas. Sin embargo, este caso de una década se resolvió en 2022, poniendo fin a la familia de Grinstead y permitiéndoles finalmente despedirse de Tara. Este monstruoso mundo no la merecía después de todo. Y si hay algo en este caso que nos puede enseñar, es que todavía pueden haber monstruos escondidos a nuestro alrededor, que pueden aparecer cuando menos lo esperamos. La desaparición de una niña menor en 1986. Llevo 35 años en esto, tratando de encontrar a mi hija. Y quiero que me devuelvan a mi hija, no pido mucho. Esta es la historia de Jessica Gutiérrez, de 4 años, de Lexington, Carolina del Sur, quien fue secuestrada de su propia cama temprano en la mañana mientras su familia dormía y luego se descubrió que estaba muerta hace 35 años. Y la pregunta que permaneció todo el tiempo fue: ¿dónde está el cuerpo de la niña? ¿Quién era el hombre del sombrero mágico? Jessica dormía en su dormitorio con sus 2 hermanas en la casa móvil de Lexington de su familia durante la noche del 5 de junio de 1986. Un intruso desconocido ingresó a la casa en algún momento entre las 11:30 p.m. y las 9:30 a.m.
del 6 de junio de la mañana siguiente. Aparentemente el intruso irrumpió por la ventana de la sala y quitó la pantalla y las cortinas. Luego, el secuestrador recogió a Jessica del dormitorio y salió de la residencia por la puerta principal. La madre de Jessica descubrió la escena del crimen y su desaparición en la mañana del 6 de junio. Su hermana Rebecca, de 6 años, dijo que Jessica había sido secuestrada por el hombre con sombrero mágico y la barba. Nunca se supo más de Jessica. Rebecca, ahora adulta, recordó haber visto a un hombre sacar a Jessica de la cama y llevársela. Dijo que el hombre pudo hacer esto sin despertar a Jessica. Rebecca estaba demasiado asustada por lo que vio para contárselo a alguien hasta la mañana siguiente. Cuando se descubrió que Jessica había desaparecido, solo unos días antes de que Jessica desapareciera, su madre, Debra, rompió con su novio y lo echó de la casa por consumo de alcohol y lo que ella describió como comportamiento posesivo. ¿Era el exnovio de Debra el hombre con el sombrero mágico y la barba? ¿Secuestró a Jessica por venganza, posesividad o celos? Muchas de esas preguntas surgieron instantáneamente cuando la policía escuchó la historia de Debra. Durante la investigación inicial, Debra acusó a su exnovio de secuestrar a Jessica, pero él dijo que no tenía ni idea de dónde estaba. El hombre fue interrogado rápidamente por la policía, pero nunca fue acusado. El padre de Jessica fue descartado como sospechoso en el caso, ya que vivía en California en el momento del secuestro. Los investigadores trabajaron durante décadas sin éxito en la búsqueda de un sospechoso y, finalmente, el caso permaneció sin resolver durante un par de décadas. A pesar de una búsqueda masiva, nunca se encontró ni a Jessica ni a su asesino. Luego, el caso se revisó en 2008 y 2015. El alguacil del condado de Lexington, Jay Kuhn, dijo que los investigadores revisaron el caso esta vez. Se trajeron agentes especiales y analistas del FBI en el equipo de despliegue rápido de secuestros de niños, quienes ayudaron a revisar los informes y entrevistar a más de 125 personas. Gracias al trabajo que hicimos uniéndonos como equipo, pudimos clasificar y conectar con más piezas del rompecabezas sobre lo que le sucedió a Jessica hace tantos años, dijo el alguacil Kuhn. También se distribuyó un video con una emotiva entrevista con la madre de Jessica, Debra, cuando se reabrió el caso. Debido a estos intensos esfuerzos por parte de las fuerzas del orden y los medios de comunicación, y una huella dactilar encontrada en la ventana de la habitación de Jessica, las autoridades finalmente pudieron nombrar al principal sospechoso del secuestro de Jessica. El hombre nombrado era Thomas Eric McDowell, un amigo de la familia que tenía 27 años en 1986 y había cumplido una condena en una prisión de Carolina del Norte por violación. Su huella digital fue encontrada en la ventana de la habitación de Jessica. Era la única huella dactilar en la ventana. Debra dijo que limpiaba las ventanas todas las noches. Resultó que en 1987, McDowell supuestamente le dijo a un compañero de celda que había secuestrado a una niña del condado de Lexington y enterrado su cuerpo en un vertedero allí. Mencionó que llevaba un sombrero de vaquero alto en el momento del secuestro. Su compañero de celda le contó a las autoridades sobre estas declaraciones y cuando la policía confrontó a McDowell, se ofreció a confesar si obtenía inmunidad judicial por el crimen. La inmunidad fue denegada y McDowell no habló más sobre el tema. En enero de 2022, McDowell fue acusado de asesinato, secuestro y robo en primer grado por la desaparición de Jessica. Las autoridades no han publicado mucha información sobre la evidencia en su contra. Acaban de revelar que McDowell vivía en el condado de Lexington en 1986 cuando Jessica desapareció. Debra todavía cree que su exnovio está involucrado de alguna manera en el caso. El exnovio y McDowell negaron conocerse, pero Debra dice que se conocieron en una reunión varios meses antes de que Jessica desapareciera. Los restos de Jessica nunca se han encontrado, pero se sospecha de un crimen en su caso debido a las circunstancias involucradas. McDowell está detenido sin derecho a fianza en el centro de detención del condado de Wake en Raleigh hasta que sea extraditado a Carolina del Sur. No está claro si ha contratado a un abogado, pero la pregunta que se hizo al principio quedó sin respuesta. ¿Dónde está el cuerpo de Jessica? Los asesinatos múltiples de 1987 por asesino en serie.
Noticia de última hora sobre 2 asesinatos de casos sin resolver en Maryland y Virginia. Los investigadores dicen que acusaron a un hombre que, según dicen, mató a 2 mujeres con años de diferencia. Dicen que el sospechoso, que ya está cumpliendo sentencia por asesinar a su novia, ha confesado otro asesinato. La aparición del cuerpo de A. Sober Adler en un campo detrás de un hotel en los suburbios del norte de Virginia siguió siendo un misterio aterrador durante 35 años. Primero, la mujer de 37 años fue asesinada en un estacionamiento de Dolestone Road, en Centerville Road, en Herdom, en 1987, donde había abandonado su automóvil por razones poco claras. Luego, trabajadores de la construcción descubrieron su cuerpo desnudo y maltratado detrás de un Days Inn. Según una autopsia, su muerte fue causada por una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral provocada por un elemento desconocido. El asesinato fue descrito como brutal y despiadado, pero no fue el único homicidio en el condado de Fairfax que siguió este patrón. Jennifer Laundrie, de 19 años, fue descubierta en agosto de 2002 en Randolph, Massachusetts. Fue detenida en Washington, D.C. y llevada a Mountain Rainier, a donde fue asesinada, según la policía. Ambos asesinatos carecían de solución o pistas aparentes. Laundrie y Sober, los padres de Adler, murieron antes de enterarse de lo que le había sucedido a sus hijas. Aunque los asesinatos ocurrieron con 15 años de diferencia, todos fueron cometidos por la misma persona, un asesino en serie que todavía anda suelto y aún no había terminado. Décadas de investigación finalmente llegarían a su fin. Helen decidió resolver el enigma por su cuenta. Sin embargo, fue Charles Helen quien tuvo una larga carrera criminal. Tenía antecedentes penales extensos, que se remontan a un asalto y arresto por agresión a un niño de 13 años. En 2010 y 2017, Helen escribió a los detectives del condado de Prince George, pero se negó a hablar con ellos. Finalmente admitió haber matado a Laundrie en agosto de 2002 en las cartas, e insinuó otro homicidio que la policía de la unidad de casos sin resolver del condado de Fairfax estaban investigando. En una entrevista en la celda de la cárcel sobre el caso de Laundrie en 2021, los investigadores del condado de Prince George finalmente lograron que confesara ese asesinato. Nombró a Sober Adler, su víctima, ofreciendo hechos que solo el asesino conocería y que no podrían revelarse al público en la publicación. A mediados de enero de 2022, los investigadores de la unidad de casos sin resolver del condado de Prince George presentaron una orden de arresto contra Helen por el asesinato de Laundrie, apenas una semana antes de que el condado de Fairfax lo acusara por el asesinato de Sober Adler. La policía del condado de Fairfax se sintió visiblemente aliviada durante la conferencia de prensa luego de que la acusación de que habían resuelto el caso con la ayuda de investigadores del condado de Prince George. Sin embargo, Descano, el fiscal de la Commonwealth para el condado de Fairfax, declaró que seguirá un proceso severo, otra cadena perpetua. El asesinato de Sober Adler en 1987 pudo haber sido brutal de predecir, pero ¿y si la tortura de Custis por parte de Helen en 1997 fuera una señal de advertencia que pudo haber evitado los asesinatos de Laundrie, Bentley y cualquier otra víctima no identificada? Descano creó una sección de violencia doméstica para tratar exclusivamente este tipo de delitos debido al aumento cada vez mayor. Uno de los muchos temas candentes que muchas personas querían que los investigadores abordaran es: ¿por qué un hombre que cumple cadena perpetua administraría otro asesinato? Sin embargo, comprender a un asesino en serie es una tarea difícil. Puede haber otras víctimas, quizás más mujeres que Helen mató, pero que aún no han sido descubiertas. Los investigadores deben tratar de identificar a las víctimas más probables de Helen. En 2010 y 2017, Helen envió cartas a la policía en el condado de Prince George, indicando que tenía información sobre el caso de Laundrie. Pero inicialmente se negó a hablar con nuestros detectives. Los detectives no se dieron por vencido, intentaron entrevistarlo nuevamente en 2021 y en el momento en que estuvo de acuerdo, durante esa entrevista confesó haber matado a Jennifer Laundrie y habló sobre un caso sin resolver aquí en Fairfax. Davis declaró en la conferencia de prensa que la policía lo está investigando. Ahora sabemos que fue asesinado en 1987.
En el año 2002, había matado 2 veces. Entonces, las autoridades tanto del condado de Fairfax como del condado de Prince George regresaron para ver si hay otras posibilidades o si ha estado involucrado en otros asesinatos o delitos. En el asesinato de Patricia Bentley, una madre de 37 años, descubierta estrangulada en su casa de Chantilly, Virginia, en 2002, Charles Helen, de 52 años, actualmente cumple una cadena perpetua en una prisión estatal de Virginia. Helen ha sido acusado de los asesinatos de Jennifer Laundrie en Mountain Rainier, Maryland en 2002 y de Isover Adler en Herdon, Virginia, en 1987, según las autoridades. 2007. Asesinato de una niña mayor. Esta es la historia de Anita Knudsen, una estudiante de Air City de 18 años que fue asesinada hace casi 15 años. Fue encontrada muerta a puñaladas en su apartamento el 4 de junio de 2007. Años más tarde, después de que el caso se enfrió, se descubrió que su nuevo roommate, Steve Unitive, estuvo involucrado en el asesinato. Anita Knudsen viajó desde lejos de casa, pero estaba cerca de su familia, muy unida. Era conocida por ser una persona que haría que cualquiera que hablara con ella se sintiera cómodo y como la persona más importante del mundo. El 4 de junio de 2007, después de no tener noticias de Anita, Gordon Knudsen, su padre, se preocupó por su hija mayor. Fue a su apartamento y descubrió que el auto de Anita estaba estacionado afuera y que el apartamento estaba cerrado. El administrador del apartamento lo dejó entrar al apartamento, donde descubrió algo que nunca hubiera deseado en toda su vida. Su hija yacía muerta en un charco de su propia sangre. El padre de Knudsen había llamado a la policía. En el patio exterior de su apartamento, el padre de Anita le mostró a la policía una mosquitera cortada que conducía a la ventana de su dormitorio. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron que Knudsen había sido asesinada a puñaladas en una habitación cubierta con una bata grande. La habían apuñalado 2 veces. No parecía haber sacado nada del apartamento, a excepción de la pantalla de la ventana quitada de la habitación del adolescente y el arma homicida, un cuchillo ensangrentado que había quedado en el fregadero. Unos años más tarde, la muerte de Anita fue seguida por otra tragedia en la familia Knudsen. Esta vez fue su hermano Daniel. Lo que más me atormenta de la muerte de mi hermana es que quien quiera que la haya matado, también le quitó la vida a mi hermano ese mismo día, dijo Anna Knudsen, la hermana de Anita. Ella dijo que después de que mataron a Anita, su hermano nunca volvió a ser el mismo. Murió por suicidio en 2013. El caso captó la atención nacional y durante años se colocaron vallas publicitarias con Knudsen en el área en un esfuerzo por ayudar a encontrar a su asesino. Pero el asesino no sería encontrado hasta 15 años después de la muerte de Anita Knudsen. Durante más de una década después del asesinato de Anita, no se anunció a ninguna persona de interés. Había poca evidencia y una víctima de asesinato sin justicia. Pero 4 años después, se hizo una ruptura. La policía trató de investigar activamente el caso de Anita durante los últimos años y finalmente, con la ayuda de un programa llamado Call Justice, pudieron seguir adelante y recuperar el enfoque en el caso. Gracias a los recursos, la logística, la planificación y los expertos, el programa pudo brindar y la policía pudo obtener una orden de arresto. El departamento de la policía de Maynard dijo más tarde que Nicole Rice, de 34 años, estaba bajo custodia en relación del asesinato de Anita. Rice estaba trabajando en la base de la Fuerza Aérea Maynard como civil cuando fue arrestada. En una conferencia de prensa, la policía dijo que no podía compartir los detalles de la ruptura que condujo al arresto de Rice, pero que daría a conocer más información en una fecha posterior. Rice, quien era compañera de cuarto de Knudsen en el momento de su muerte, está acusada de asesinato, que es un delito grave de AA, y está detenida en la cárcel del condado de Ward. Nunca hubo suficiente para arrestarla, pero diría que siempre fue una persona de interés en el caso, dijo el jefe de policía John Clark.
desconcertante saber que alguien está allá afuera, que asesinó a alguien, y en este caso no había una sola persona que tuviera algo malo que decir sobre Anita. Así que, para mí, se trataba de una joven con un gran futuro. Rice hizo su aparición inicial por video en el juzgado del condado de Ward. El juez fijó la fianza de Rice en una fianza de $250,000. El 21 de abril de 2022, Rice regresará a la corte para su audiencia preliminar y lectura de cargos. Las autoridades afirmaron que el punto de inflexión en este caso fue simplemente tratar de reunir toda la información y ponerla en un orden que tuviera sentido. Como dijeron, tenían mucha información. Solo tomó un poco de reenfoque y mucha atención a los detalles finos. Mi corazón está con la familia. Ojalá hubiéramos podido resolver esto antes. Pero al mismo tiempo, me complace decir que tenemos al responsable del asesinato de Anita Knudsen bajo custodia, dijo el jefe John Clark mientras finalmente cerraban este caso. El caso de 1964 de la niña de Pensilvania. La trágica historia comenzó la mañana del 18 de marzo de 1964. Marie Chiverella era una chica tranquila de Castleton, Pensilvania, que disfrutaba tocar el órgano y aspiraba a ser monja. Un día, se dispuso a llevar algunos productos enlatados a su maestra en la escuela parroquial de St. Joseph. Más tarde planeó asistir a la misa de la mañana, pero Chiverella nunca regresó. Fue vista por última vez caminando hacia el este en la calle West 4 a las 8:10 a.m. Los informes afirman que en la fría mañana del 18 de marzo, mientras Maurice regresaba a la escuela, los vecinos le pidieron que subiera y se calentara, pero Maurice se negó porque tenía que volver con su maestra con los bienes. Ni los vecinos ni Maurice podían haber anticipado que a partir de ese momento, Maurice y su obediencia serían historia para las próximas 5 décadas y media. En algún lugar de su camino, se cruzó con el mal. Aproximadamente a la 1 p.m. del mismo día, un hombre notó lo que parecía una muñeca grande en un pozo de desechos de una mina de carbón. Cuando miró de cerca, la muñeca era en realidad Marie Chiverella. Su cuerpo fue descubierto al norte de la ruta 309 en Hazel Township, cerca del aeropuerto de Castleton. La investigación reveló que Maurice fue agredida física y sexualmente, asesinada y dejada en la escena con toda su ropa y pertenencias personales. Antes de arrojarla a un pozo de desechos de una mina de carbón, el asesino la ató, amordazó, violó y estranguló. El descubrimiento de su cuerpo conmocionó a toda la comunidad de Castleton. Fue un desamor que sintieron todos en el pueblo, especialmente los niños. Los niños de la edad de Maurice empezaron a tener miedo cuando estaban solos o sin compañía. El caso cambió la forma de vida de la gente y su forma de abordar la seguridad de sus hijos en el pueblo. La policía del estado de Pensilvania no tardó mucho en comenzar sus esfuerzos de investigación, que finalmente durarían décadas. Las autoridades no sabían que, en este caso, incluso para obtener una pista en la que trabajar, necesitarían años de pulir y escanear a través de bases de datos. No hubo pistas ni sospechosos inmediatamente después del asesinato. La policía no pudo recuperar ninguna evidencia útil del cuerpo de Maurice que pudiera conducirlos a su asesino. No tenían idea de que les llevaría más de 50 años encontrar una sola pista. En 2007, los investigadores pudieron desarrollar un perfil de ADN del sospechoso a partir de los fluidos que quedaron en la chaqueta de Chiverella. Pero el ADN no coincidió con ningún criminal en su sistema. Revisaron la base de datos mensualmente contra los demás delincuentes que tenían ADN en el sistema, pero no hubo ninguna coincidencia exacta. Luego, en 2019, la policía probó un enfoque diferente y subió el ADN de la chaqueta de Chiverella a la base de datos genealógica. Esta vez, hubo una coincidencia, pero con lo que parecía ser un pariente muy lejano. La coincidencia de ADN fue insuficiente para detener al pariente o acusarlo de asesinato. Para generar interés público y obtener pistas en el caso, en 2018, la Policía Estatal de Pensilvania utilizó una tecnología proporcionada por Parable Nanolabs para generar una predicción instantánea del fenotipo facial del sospechoso a partir de su ADN.
La tecnología generó posibles fotos de los sospechosos en 3 edades diferentes de la vida: 25, 40 y 60 años. Las imágenes generadas se publicaron en el dominio público, pero desafortunadamente, ningún testigo salió con ninguna pista que pudiera conducir al asesino de Maurice. El ADN que fue desarrollado por el laboratorio de la Policía Estatal de Pensilvania era limitado a ciertos cromosomas. Pero en 2010 se supo que se pueden descubrir cromosomas adicionales para formar hebra de ADN. El perfil del asesino se encuentra actualmente en el laboratorio de la Policía Estatal de Pensilvania y estamos esperando los resultados en breve. Esto fue en un momento en que incluso los padres de Maurice habían muerto. No vivieron lo suficiente para ver lo que se desarrollaría en el misterio de Maurice por delante. Sus hermanos habían dicho que sus padres nunca buscaron venganza o castigo para el asesino de su hija. Solo querían justicia, pero no llegaron con vida al otro extremo de esta investigación. Finalmente, en 2020, la policía recibió ayuda de una fuente poco probable. Un joven de 18 años llamado Eric Schubert envió un correo electrónico al departamento y se ofreció a construir un árbol genealógico. Se había ofrecido como voluntario en otros casos sin resolver antes, y la policía aceptó su ayuda, ya que Eric era conocido como un chico trabajador y un genio mago de la genealogía. Schubert identificó a varios miembros de la familia, muchos de los cuales compartieron voluntariamente su ADN con la policía. El árbol genealógico finalmente llevó a la policía al asesino de Maurice Civerella, James Paul Forte. Forte tenía 22 años en ese entonces y tenía antecedentes penales de agresiones sexuales antes del asesinato de Civerella. Desafortunadamente, la policía no pudo procesar a Forte porque ya había muerto en 1980 y la causa de su muerte había sido un infarto. La policía exhumó su cuerpo en enero de 2022. Descubrieron un mes después que su ADN coincidía con los fluidos que quedaban en la chaqueta de Civerella. Esta información fue dada a conocer a la prensa en una conferencia de la policía de Pensilvania que duró más de 1 hora. Para la familia sobreviviente de Civerella, la noticia fue agridulce. Su hermana Carmen Marie Racky afirmó que su familia siempre sentirá el vacío y la pena por la ausencia de Maurice. Agregó además que seguirán preguntándose qué habría sido o podría haber sido ese fatídico día. Su familia también se adelantó y elogió el esfuerzo persistente de la Policía Estatal de Pensilvania, por lo que ahora han logrado un cierre y una sensación de estar en paz con el asesino de Maurice. El asesinato de mujeres en Nueva York en 1980. Era el 21 de marzo de 1980 y Wilkowitz, de 20 años, secretaria de Macmillan Publishing House en Manhattan, salió a cenar y al cine en Manhattan con su novio, Jake Dempsey. Después de un día agotador, Eve les pidió a su novio que la despertara a tiempo para tomar el tren de las 12:35 de regreso a Bayshore, Long Island, cuando regresaron a la casa de Dempsey. Desafortunadamente, ella nunca regresó. El compañero de cuarto de Eve, Robert Grogan, se dio cuenta de que Eve no había regresado a casa durante la madrugada del 23 de marzo de 1980. Reportaría su desaparición unas horas más tarde. Robert le dijo a la policía que anteriormente Eve le había expresado su ansiedad porque la seguían en sus caminatas desde la estación hasta su casa. Por lo tanto, Eve generalmente eligió tomar un taxi desde la estación hasta su residencia, pero el día que desapareció, prefirió caminar hasta su casa desde la estación de tren durante unos 10 minutos, y la policía sospechó que se la llevaron durante ese tiempo. El 25 de marzo, el cuerpo de Eve fue descubierto cuando una señora observó a una persona descalza en el patio de su vecino. Eve estaba vestida con pantalones azules y una blusa con marcas de cuerdas en las muñecas, lo que indica que había sido rehén durante 3 días, lo que significa que Eve tomó su tren el 22 de marzo. Los zapatos y calcetines de Eve nunca fueron descubiertos. Según la evidencia, fue abusada y luego estrangulada hasta la muerte. El FBI creó un perfil abstracto para el asesino de Eve en 1981. Se pensaba que su agresor era un hombre caucásico de entre 19 y 30 años que conducía un vehículo viejo pero bien mantenido. También se dice que esta persona residía en el vecindario de Eve en el momento de su muerte. La demanda de Eve finalmente se abandonó
ya que no aparecieron nuevas pistas. Siguió siendo un crimen sin resolver durante más de 4 décadas, mientras la investigación se enfriaba. Pero ahora, 42 años después, la hermana de Eve, Irene Wilkowitz, finalmente recibió una respuesta a una pregunta que se había hecho durante años sobre quién podría haber asesinado a su hermana. Todo el caso cambió cuando una muestra de ADN de la escena del crimen inicial condujo a un miembro de la familia Rice cuyo ADN había sido publicado en un sitio web público de genealogía. Como resultado, la policía de Long Island finalmente resolvió un caso de asalto y asesinato de 42 años, gracias a los avances en las pruebas de ADN y la información de un sitio web genealógico. Sin embargo, el culpable ya está muerto y murió por causas naturales. Herbert Rice, quien murió de una enfermedad en 1991, presuntamente agredió a Eve. Ocurrió cuando Eve, de 20 años, caminaba a su casa desde una estación de tren en Bayshore el 22 de marzo de 1980. Rice la agredió y luego la estranguló. Irene Wilkowitz, hermana de Eve, agradeció a la policía y contó, entre lágrimas, el momento en que llegaron los agentes con el mensaje: "Hemos identificado al responsable de la muerte de Eve". El asesinato de Wilroy en 1993 de una víctima desconocida. Junio de 1993. Pacheco Pass Road y Pacheco Pass Highway para vehículos en o alrededor de Gilroy y San José. La carretera ofrece acceso a la Interestatal 5 hacia el sur de California. Aquí fue exactamente donde se encontró el cadáver de una dama desconocida y trató de identificar a la víctima, pero no pudieron encontrar su identificación. Los detectives la llamaron Pacheco Blue por el color de su atuendo cuando fue descubierta. Entonces las autoridades se refirieron a ella como Jane Doe Blue Pacheco. Intentaron durante años identificar el cadáver, pero el misterio continuaba. De repente, en 1994, una persona desconocida comenzó a enviar confesiones al Oregonian, atribuyéndose la responsabilidad de casi 5 asesinatos en la costa oeste. Las cartas venían firmadas con una expresión sonriente cada vez. Un año después, un hombre se entregó a las autoridades luego de matar a su novia, Julie Winningham. La policía lo identificó como el asesino de la cara feliz. Era un asesino en serie de Canadá, que se declaró culpable de asesinar mujeres en los Estados Unidos. Lo llamaban el asesino de la cara feliz porque dibujaba sonrisas sonrientes en sus cartas a los medios y al gobierno. En 2016, Happy Face Killer escribió a la oficina del fiscal de distrito del condado de Santa Clara, diciendo que había asesinado a una mujer y dejado su cuerpo en un giro en la autopista 152 entre Dinosaur Point Road y El Toro, cuando ya había cumplido 2 condenas perpetuas. Admitió haber matado a 8 mujeres en California, Washington, Oregon, Florida y Wyoming entre 1990 y 1995, después de haber sido capturado en 1995. Happy Face Killer, un camionero de Shawnee, Washington, confesó a los funcionarios del condado de Santa Clara que recogió a la mujer en una parada de camiones en la Interestatal 5 cerca de Corning. Afirmó haberle comprado el almuerzo y cuando tuvieron intimidad, la estranguló y condujo durante muchas horas con su cuerpo en la parte trasera de su camioneta antes de tirarlo cuando se acercó a Gilroy. Supuestamente relató elementos de la escena del crimen que solo el asesino habría conocido, como la linterna descubierta cerca del cuerpo. Se declaró culpable en 2007 y recibió su tercera cadena perpetua, aunque se desconocía el nombre de la mujer. En 2007, la corte se reunió con el asesino de la cara feliz, Kate Hunter Jesperson. Se declaró culpable del asesinato de Jane Doe en Oregón. Actualmente cumple numerosas cadenas perpetuas por varios asesinatos. Bueno, soy responsable de la mitad de su asesinato, que incluye a 8 personas en 5 estados. Y hay muchas víctimas por ahí, y lamento mucho no haberlo hecho de por vida, hombre. Como la policía no pudo encontrar la identidad de la víctima, el caso se enfrió. El proyecto DNA Doe es una organización sin fines de lucro que emplea voluntarios para ayudar a identificar víctimas desconocidas a través de perfiles de ADN de familiares probables.
En 2019, la oficina del sheriff se asoció con el proyecto DNA Doe para investigar si el ADN y la genealogía podrían utilizarse para resolver un caso sin resolver. El proyecto empleó GitMatch, un sitio gratuito de genealogía genética que permite a las personas cargar sus perfiles de ADN y ayudar a las fuerzas del orden público a encontrar al pariente de la víctima. A pesar de que el pariente no era un pariente cercano de la víctima, esto le ofreció al proyecto una ventaja inicial en la búsqueda de más antepasados. Mientras el proyecto compilaba un árbol genealógico, la oficina del sheriff se comunicó con los miembros de la familia y solicitó muestras de ADN para ayudar en la investigación. La agencia finalmente comparó la identidad de la víctima con una muestra de ADN el 13 de abril. La oficina ha utilizado anteriormente la genealogía forense para identificar a los delincuentes con éxito. Pero esta fue la primera vez que la utilizó para identificar a una Jane Doe. Se desconocía la causa de su muerte, aunque se le consideró muerta durante al menos una semana. Después de 29 años, la policía constató que la mujer conocida solo como Pacheca Blue tiene nombre. Ella es Patricia Skipple de Colton, Oregon. Patricia Skipple, conocida por su familia y amigos como Patsy, era una madre de 2 hijos y residente de Colton, Oregon, durante mucho tiempo. Cerca de Colton, en un pequeño pueblo al sureste de Portland, trabajó como asistente de enfermera y en enlatadoras. Patsy desapareció de su casa en Molalla en 1992. Durante años, la familia de Patsy se preocupó por saber dónde desapareció y si alguna vez regresaría. Finalmente, la oficina del alguacil del condado de Santa Clara se comunicó con su familia la semana pasada para notificarles sobre este descubrimiento. Durante 3 décadas, Gloria White, la hermana de Patsy, se habría preguntado qué le había pasado a su hermana Patricia Skipple. Entonces, cuando el detective fue a la casa de Patsy, lo primero que hizo su hermana Gloria fue mirar la foto de Patsy y darse cuenta de que se había ido para siempre. Gloria finalmente recibió una solución. Patsy ha estado desaparecida durante más de 3 décadas. Su hermana afirmó que Patsy se peleó con su esposo y huyó en medio de la noche. Patsy tenía 45 años cuando la mataron. ¿Patsy ya conocía al Happy Face Killer? Bien, Gloria cree que su hermana aceptó un viaje de Jesperson a pesar de no tener amigos en la región ni ninguna otra razón para visitar el condado de Santa Clara. Tantas preguntas quedan sin respuestas en el caso. Los detectives deben haberse dicho a sí mismos: va a ser demasiado difícil de resolver. No lo lograrán, pero debido a la cooperación de la Agencia de Cumplimiento de la Ley con SCCSO, se animó a las personas a subir contenido a GitMatch, lo que permitió a los investigadores y a la familia de la víctima acercarse un paso más a la resolución del caso. Gloria esperaba que los investigadores pudieran resolver este misterio de larga data para ella, y finalmente se sintió aliviada cuando supo lo que le sucedió a su hermana Patricia, un misterio que persiguió a la familia durante décadas. Como mínimo, la familia de Patsy estará tranquila sabiendo lo que le pasó. Por lo general, debido a la naturaleza evasiva del asesino, muchos casos se enfrían. Sin embargo, el asesinato de Gilroy de una víctima desconocida en 1993 es digno de mención debido al largo tiempo que llevó resolver el caso. El asesinato de un hombre de California en 1990. Fontana es la ciudad más próspera de California y la 4ª ciudad más próspera de los Estados Unidos. No obstante, recibe una calificación D-, lo que indica una tasa de criminalidad significativamente más alta que el promedio nacional. Según datos oficiales, el 11% de la ciudad es extremadamente insegura. El lado más arriesgado de la ciudad incluye el caso sin resolver de 32 años, que muestra cuán letal puede ser Fontana. Mango Avenue en Fontana es donde la gente vivió en paz hasta el 25 de marzo de 1990. Fue hasta el día en que John Carl Burkhardt, de 71 años, fue encontrado muerto dentro de una casa en Mango Avenue. Perder las funciones físicas de nuestro cuerpo y tener que depender de otros para el cuidado diario es el mayor temor entre las personas mayores. Pero John Carl Burkhardt, de 71 años, era lo suficientemente fuerte como para hacer ejercicio, visitar la casa de un amigo
y unirse a su pandilla para desayunar. Así es como los amigos de Burkhardt descubrieron que algo no estaba en orden. Los amigos de Burkhardt fueron a su casa y encontraron su cuerpo. Fue apuñalado varias veces y luego saquearon su casa. El cuerpo no tenía heridas defensivas ni hematomas, lo que significa que Burkhardt conocía a su asesino. Los detectives adquirieron huellas dactilares y otras pruebas durante la primera investigación, pero no pudieron identificarlo definitivamente utilizando tecnología de la década de 1990. La policía dijo que siguió todas las pistas y estudió todas las pruebas, pero no pudo encontrar al culpable de su asesinato. Después de eso, el caso se enfrió durante más de una década. 12 años más tarde, la policía recibió una llamada de una mujer anónima que afirmaba que estaba en la casa de Burkhardt esa fatídica noche y fue testigo de su asesinato. Michael Benz, de 36 años, finalmente fue identificado como el individuo que mató a Burkhardt. Ella les dijo a los oficiales que fue a la casa de Burkhardt con Benz para recoger un cheque de pago. En cambio, Burkhardt y Benz comenzaron a discutir sobre el dinero en el interior, afirmó. Agregó que ambos tuvieron un altercado por dinero endeudado al sospechoso. Benz luego fue a la cocina y apuñaló al anciano varias veces con un cuchillo para carne. Antes de salir de la residencia de Burkhardt, el sospechoso y el testigo robaron cosas. Después de la declaración, trajeron a Benz para una entrevista. Durante la entrevista, el sospechoso Benz negó conocer a la víctima, trabajar para ella y estar presente en el apartamento. Sin embargo, los investigadores pudieron corroborar las huellas dactilares de Benz tanto en el arma homicida como en las pruebas adquiridas en el interior de la casa, gracias a los avances de la tecnología contemporánea. El caso fue remitido a la oficina del fiscal de distrito del condado de San Bernardino en septiembre de 2021, y Benz fue acusado de asesinato, homicidio voluntario y uso de un arma peligrosa o letal. Benz se declaró culpable de homicidio voluntario en abril de 2022. Ahora, Benz está pasando su condena en una prisión estatal junto con otra sentencia que cumple por un delito separado. Según el Departamento de Policía de Fontana, la condena de Benz puso fin a décadas de esfuerzos policiales por parte de detectives, investigadores de casos sin resolver y el departamento del sheriff del condado de San Bernardino. Esperamos que resolver este caso haya aliviado de alguna manera a la familia y a los amigos de Burkhardt. El asesinato de una mujer de 79 años en 1988. En 1988, amigos de la iglesia descubrieron a Lucille Halpern, de 79 años, muerta en su casa del norte de California, lo que provocó una búsqueda del culpable que duró décadas. Las autoridades afirman saber quién cometió el crimen, pero es demasiado tarde para la justicia penal. El asesino de Lucille Halpern fue atrapado por la muerte ante la ley, pero las acciones desesperadas finales de la anciana de Galt ayudaron a las autoridades a resolver su crimen. El 23 de mayo de 1988, los agentes de policía de Galt fueron convocados a la cuadra 500 de Poplar Street en respuesta a la denuncia de una señora en un edificio de apartamentos. Dos amigos llegaron a la casa de la mujer para ver cómo estaba, después de que no se presentó a la iglesia el día anterior. Los dos amigos habían entrado por el lado este de la casa a través de una puerta corrediza de vidrio ligeramente abierta. Halpern, de 79 años, presentaba hematomas notorios en el pecho. Sin embargo, no había rastros de entrada forzada a la casa, según la policía. En cambio, había sido apuñalada y estrangulada según la investigación. Llevaba muerta entre 2 y 5 días cuando sus amigos la descubrieron. Fue una conclusión desgarradora para su hermosa vida. El jefe de policía de Galt, Brian Kalinowski, describió que Halpern se mudó a otro lugar después de que el esposo Frank Halpern muriera en octubre de 1987. Ella ha vivido en Galt casi 25 años y se mudó de Ohio con su familia. Resultó que los detectives podían obtener todas las pruebas que necesitaban para resolver el caso, pero la tecnología tardó más de 30 años en permitir que esto sucediera. Los investigadores del Laboratorio Criminalístico del Condado de Sacramento obtuvieron una pista a principios de este año cuando estudiaron los rasguños de las uñas de Halpern y los fluidos corporales de la ropa de cama de la escena del crimen.
gracias a los avances tecnológicos. Este caso se resolvió gracias a las uñas. Las autoridades afirmaron que el ADN de Bramble estaba archivado en un caso de asalto de 1992 en el condado de San Joaquín. Como resultado, tuvo que presentar un informe de delincuente. Los oficiales pudieron identificarlo como el sospechoso del asesinato de Colbrim debido a esta investigación no relacionada. Bramble fue residente de toda la vida de Galt y transitorio hasta su muerte en octubre de 2011 por causas naturales. Había vivido durante 5 o 6 años debajo de un puente cerca de la carretera 99. La policía dijo que desconocía el motivo. Mucho ha cambiado en la tecnología. En ese momento, los investigadores hicieron todo lo posible. Es uno de esos casos en los que el ADN estaba en el horizonte para resolver el caso sin resolver de hace décadas.